Hola, sí, ahora sí. Gracias, damos gracias al Señor por este día. Vamos a encomendar nuestro compartimiento dando una pequeña oración. Padre bendito, estamos delante de ti como parte de tu pueblo en esta mañana tan especial para nosotros, que podemos darte gracias, reconocer, Señor, tu bondad, tu misericordia y todos tus beneficios. Queremos, Señor, recibir lo que tú has preparado para nuestro corazón, para nuestras vidas, y queremos agradecerte por este lugar, por todo lo que tú haces por nosotros, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. El día de hoy estamos listos a compartir. Vamos a hacer un pequeño ajuste. Otra vez. Bueno, gracias por la paciencia que ustedes nos tienen. Vamos a compartir este título de la prédica que hemos denominado Dispuestos a servir. Siempre hemos tenido durante nuestra vida, nuestro caminar, la oportunidad de recibir diferentes cosas, diferentes enseñanzas, y hemos ido como que tomando un hábito de pensar que la palabra del Señor tiene cosas que no se pueden aplicar a nuestra vida, ¿no es cierto? Y lastimosamente hemos estado en diferentes actividades, las cuales, si bien motivaban nuestro crecimiento espiritual, nos alejaban de la realidad de la palabra del Señor. Ustedes saben, queridos hermanos y hermanas, que el Señor todo el tiempo está buscando que nosotros crezcamos en el conocimiento de la palabra del Señor, pero sobre todo en la aplicación. Vamos a, por favor, ir a los primeros versos que están en Génesis. Si nos puede ayudar nuestro querido hermano en controles. Vamos a leer unos cuantos versos. Ahora sí, vamos a Génesis 2:23, todos los que tienen su palabra, por favor, su Biblia. Vamos a Génesis. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Lo que Adán manifestó no era algo que estaba en su voluntad. Todo lo contrario, era el Espíritu del Señor que había puesto una certeza. Y no solamente una certeza, sino que había puesto en Adán la idea plena desde el principio que la pareja que Dios le había hecho venía a complementar su ser. No era algo que ahora la sociedad plantea, que es una opción, ¿no es cierto? Todo lo contrario. Eva venía a ser carne de su carne, hueso de sus huesos, y por lo tanto era algo que no podía ya separarse más. Nosotros en este caminar creemos que esta situación puede ser mutable, pero no es así. Tenemos que entender que desde un principio, y estamos en el Génesis, nuestro Señor quiso que entendiéramos que lo que Él ha dispuesto, nadie podía cambiarlo. Y en el desarrollo de nuestro estudio de la palabra podemos encontrar que nuestra vida no se ajusta a esto. Por ejemplo, el día de hoy,
Si nosotros vemos y buscamos, no está un hermano que estaba el anterior domingo. ¿Qué ha pasado? No lo sabemos. Hemos perdido la capacidad de tener comunión unos con otros al punto que sepamos las necesidades de cada uno de nuestros hermanos en la fe. Y a veces esto también sucede en la familia, ¿no es cierto? Porque la familia empieza a disgregarse de manera más prematura que antes. Y muchas personas dicen que esto es positivo. Por ejemplo, que nosotros pongamos en nuestros jóvenes la inquietud de ser independientes. Pero la independencia material no siempre ayuda a la independencia espiritual. En realidad, lo que nuestro Padre quiere es que antes que pensemos en una independencia material, tengamos muy bien sentada nuestra independencia espiritual. ¿De qué sirve que un hombre o una mujer busquen independencia material si no tienen independencia espiritual? Si no han crecido lo suficiente para enfrentar a un mundo y a una sociedad plena de maldad, lo único que va a suceder es que estas personas, estos jóvenes, van a buscar el camino errado y van a encontrar muchas heridas en su caminar. Entonces nuestro Señor, una vez que creó a Adán y Eva, les dio este principio para que esté en su corazón. Casi la mayor parte de nosotros conocemos bien lo que fue pasando. Y cuando Jesucristo vino, había un plan para restaurar todas las cosas, porque las cosas se habían distorsionado por nuestro corazón, porque en nuestro corazón vino el pecado y empezamos a cambiar todo, al punto que en este momento muchos de nosotros hemos relegado los valores y los principios que deberían regir nuestro caminar. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino y no desechó lo que el Padre había establecido. Sobre todo quería darle más trascendencia y mostrar a las personas que estos principios, valores y sobre todo mandatos se pueden cumplir. No es difícil. La palabra del Señor dice, mi carga es ligera. Muchos, lastimosamente, pasando un tiempo en el Señor, viendo venir la vida como viene, porque nos atropella, ¿no es cierto? Viene nuestra etapa de estudiar, de volvernos productivos y inmediatamente nos atropella la siguiente etapa. Y con esta etapa nueva vienen cambios que sinceramente pocos hemos estado preparados espiritualmente. Materialmente no es difícil estar preparado. Es más, el día de hoy, ¿cuántos de nosotros realizamos una actividad para lo que no hemos sido preparados? Y les voy a poner un ejemplo. Yo pude haber soñado en mi infancia ser un jugador de fútbol. Y digo, voy a estudiar para ser futbolista, voy a capacitarme y voy a poner todo de mí. Pero llega mi etapa adulta y puedo sufrir una lesión que me obliga a cambiar mis planes. Entonces no realizo la actividad para que yo me he preparado. ¿Lo haré? Lo hago. He soñado con ser futbolista y soy contador. He soñado con ser médico, pero ahora soy abogado. ¿Cuántos tienen esa realidad en este momento? Yo creo que la mayoría. O, habiendo trabajado muchos años en una empresa, habiendo adquirido conocimientos, facultades y habilidades, la empresa se cierra. Y tengo que cambiar. Entonces esa habilidad en nosotros ya está establecida, pero lastimosamente hay una obstinación,
Hay una obstinación para que a nuestros jóvenes querramos diseñarles un camino que ni siquiera van a caminar, olvidándonos de la fe, olvidándonos que es más importante que ellos se preparen espiritualmente, maduren espiritualmente, porque materialmente van a enfrentar la vida. Y más aún como creyentes, tenemos la ayuda del Señor, que Él no va a permitir que nada nos falte. En este momento, ¿quién podría rebatir que el Señor no nos ha dejado? Nos ha dado todo. No en la medida que a veces nuestro corazón quiere, porque no siempre va a ser así. Pero el Señor no nos desampara. Y en ese marco nosotros debemos cambiar nuestra mentalidad hacia dónde estamos dirigiendo a la juventud. Los niños rápidamente se van a hacer jóvenes, muy rápido. Van dejando la etapa de la infancia y van abrazando la juventud, que es una etapa donde las decisiones sí cuentan mucho. Entonces, vino Jesucristo a complementar. Vamos a buscar, por favor, Mateo 19, verso 6. Todos los que tienen su Biblia, vámonos a Mateo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesucristo no tuvo una pareja. Ustedes van a escuchar ahora, hay un montón de teorías que distorsionan la palabra de nuestro Señor y se apoyan en la historia y dicen, no, de seguro que tenía o que ha hecho una cosa. No, todo lo contrario. Nuestro Señor cumplió, vino como hombre, pero nunca pecó. Y lo que Él quería era que estos valores que se habían notoriamente perdido, porque los varones ya no cuidaban de su esposa como el Señor había querido. Y eso sucede desde Adán. ¿Por qué Satanás tienta a Eva? Porque Adán la había descuidado. A tal punto que Adán pensó, cuando conoció a Eva, él ya conocía el resto de la creación, pensó que Eva era parte de esa creación y dijo, bueno, se sabrá cuidar. La descuidó. No estaba con ella cuando Satanás vino a tentarla. Y ese es el primer error del esposo. Pasa el tiempo y empezamos a creer que como nuestra esposa es mayor de edad, como es profesional, como tiene a sus papás, como tiene a sus hijos, no necesita de nosotros. Y eso es mentira. Muchos de nosotros, los varones, creemos que Eva pecó enteramente por su culpa. Y eso es mentira. Porque cuando el Señor los descubre, no llama a Eva, ¿o sí? Le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Y lo primero que Adán le dice, esto que me has dado, ¿no? Me ha hecho pecar, ¿no? Y no fue así. Y en estos tiempos, estimadas hermanas y hermanos, la sociedad que nosotros, de la cual tenemos que ser parte, empuja al varón y a la mujer a desechar y descartar los valores que están en la palabra. ¿Con qué propósito? Que nuestros hijos sean débiles. Porque de alguna u otra manera nosotros, seamos o no padres, vamos a seguir siendo un ejemplo en nuestra familia. No es necesario que seamos padres. Uno dirá, yo no tengo hijos, me he salvado. No es así. No es así. El Señor nos ha puesto en una familia con un propósito. Y debajo de nosotros siempre va a haber un pequeño. No creamos que no nos va a pedir cuentas en el momento nuestro Padre sobre nuestra actitud. Por eso es que esto no es solo para parejas. Muchos dirán, ¿está leyendo algo para parejas? No, es para todos. Es para todos. A veces las parejas duran poquito, ¿no es cierto? Por muchas circunstancias. Entonces nuestro Señor Jesucristo
vino a afianzar esto. Y aquí vamos a empezar a compartir, por favor, vámonos a Hechos capítulo 18. Vamos a empezar a ver un hecho muy importante que yo sé que ustedes han debido escuchar acerca de una pareja especial. No por ser ellos especiales, sino porque lo más importante de esta pareja es que decidieron hacer la voluntad de nuestro Señor. Leemos por favor Hechos 18, del 1 al 6. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿La tienen? Digan amén los que tienen Hechos 16. Amén. ¿Qué dice? Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Antes que sigamos, Pablo había comenzado ya su ministerio revestido del poder del Espíritu Santo, de la compañía y la orientación del Espíritu Santo. Y una vez que se fue, dice, a Corinto, halló a un judío llamado Aquila. Aquila era judío también, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, ¿no es cierto? Se tuvieron que mover la pareja. ¿Quién era Claudio? Era obviamente la figura de autoridad romana. Y por entonces, la autoridad era mucho más, diremos, estricta que la que nosotros vivimos. En los tiempos de Priscila y Aquila, por ejemplo, no había sindicatos, no había gremios. Ustedes ven, tenemos un problema social y sale el gremio y dice, vamos a protestar. Imagínense, en ese tiempo no hubiera sucedido eso, ¿no? Y nosotros tenemos que procurar ver el contexto de que Priscila y Aquila tenían muchos menos derechos de los que nosotros tenemos. Claudio dijo, se me van los judíos, y tenían que salir. ¿Por qué? Porque si no obedecían venía la muerte. No había opción, no había juicio, no había multa, simplemente venía la muerte. Y entonces, la palabra nos narra en el verso 3, como eran del mismo oficio, se quedó con ellos. ¿A quién se refiere? A Pablo. Priscila y Aquila tenían un oficio, y Pablo también. Y aquí vamos viendo una serie de elementos muy importantes. ¿Cuál era el oficio de ellos? Hacer tiendas, ¿no es cierto? Pablo no dejó de tener un oficio al predicar el Evangelio. Hay una idea que hemos recibido, ¿de dónde? Sobre todo de la Iglesia Católica. Ponemos un sacerdote y ese sacerdote es como que su trabajo ser sacerdote. Pero eso no es bíblico. Pablo trabajaba. Obviamente había momentos en que tenía que dejar el trabajo por la plenitud de su ministerio. Pero como vemos en este verso, Pablo, juntamente con Aquila y Priscila, se dedicaban a una actividad económica. Y Priscila y Aquila, que decidieron obedecer al Señor, con ese verso que hemos empezado en Génesis, ya no eran dos, eran uno. Todo el tiempo que vamos a ver la palabra no se refiere a Aquila solo o a Priscila sola. Siempre están juntos. Y yo les desafío a que busquen información sobre esta pareja. Van a tener una edificación muy importante. Entonces, Pablo dice en el verso 4, discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Pablo tenía ya la autoridad del Señor para poder efectuar su ministerio. Y Aquila y Priscila le acompañaban. Vamos por favor al siguiente verso. Cuando, dice, Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo.
Volvemos a decir lo que hablamos varias veces: los judíos no quieren aceptar a Cristo. No es de ahora, ha sido desde el comienzo. Y Pablo trataba de persuadirlos y predicarles acerca del Evangelio, pero ellos no querían y no quieren aceptar. Ahora vemos muchas corrientes, vemos judíos mesiánicos, judíos por aquí, por allá, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Y es peligroso cuando nosotros tratamos de tal vez decir, a ver, creo que por ahí está bien, están hablando bonitas palabras, me parece bien que tenemos que decir, ya no diremos Jesús, diremos Yeshua, Yahshua, lo que sea. Es que no es malo ese hecho. La cosa es que no estamos entendiendo que los judíos no aceptan a Cristo. Y tenemos que tenerlo claro, porque nosotros hemos sido adoptados por nuestro Señor, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo quiero rebatir un poco estas cosas, estoy yendo hacia atrás un poquito. Y debo tener cuidado, sobre todo si detrás de mí tengo familia, porque ellos están viendo lo que yo estoy haciendo. Debo tener cuidado. Por eso el Señor dice, prueben los espíritus. ¿A la luz de qué? A la luz de la palabra. Si a la luz de la palabra hay el más pequeño resquicio de duda, lo debo desechar. ¿Por bien de quién? ¿De la iglesia? No, por mi bien. Por mi bien. Porque me voy a equivocar. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y a pesar de que haya algo que me parezca muy bonito, muy interesante, puede tener un final de dolor. Vamos a seguir leyendo, por favor. Creo que nos hemos quedado en el verso 4 o el 5. Querido Ale, 5, ¿no? Por favor, el verso 6, Ale. ¿Qué dice la palabra? 6, por favor. Exacto. Pero dice, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, dice, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Quería Pablo ya poner un alto, ¿no es cierto? Y eso nos sucede también a nosotros, en nuestra experiencia. Como creyentes, como lo que seamos en nuestro hogar, hay un límite, decimos basta, ya no. Y también tenemos que tomar en cuenta que los judíos blasfemaban mucho, como ahora, muchísimo, porque no entendían, habían sido decepcionados y han vivido por años decepcionados de que la venida de Cristo no los haya catapultado a ellos a la cima del mundo. En estos momentos, el pueblo de Israel aún quiere eso. Quiere que de alguna manera sean puestos a la cabeza de todas las naciones, pero no de naciones creyentes. Muchos dicen, sí, tenemos que orar, está bien, oramos por la paz de Jerusalén, no por la guerra. Por la paz, ese es otro concepto. Y actualmente Israel no busca la paz. Entonces debo ser cuidadoso a qué me estoy metiendo. No todos los hermanos que hacen grupos y actividades están tras la verdad de la palabra del Señor. Puede haber una distorsión. Tengamos cuidado. Del irnos, por favor, en el mismo libro de Hechos 18, vamos a ir al verso 24 y 27. Del verso 24 al verso 27 vamos a leer. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. ¿Cuántos han escuchado ya de Apolos? Yo creo que han escuchado, ¿no es cierto? Hay una parte en la Biblia muy especial en la que se estaban peleando ya los creyentes y decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, ¿se acuerdan? Ese es ese Apolos. ¿Quién había sido? Un varón elocuente,
poderoso en las Escrituras. Ahora sabemos por qué se peleaban, porque Apolos era capísimo, ¿no es cierto? Pero tenía algunas cosas por complementar, y lo vamos a leer en el verso, por favor, 25, querido Ale. Dice: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente, dice, lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué quiere decir? Que él era discípulo de Juan, ¿no es cierto? Juan tenía un propósito que estaba establecido desde el vientre de su madre. ¿Se acuerdan cuando María visitó a la madre de Juan? Saltó el bebé en la barriguita. Y entonces desde ahí Juan tenía un propósito que también instruyó a Apolos. Por eso Apolos tenía esa elocuencia, porque había sido bien enseñado por Juan. Vamos al verso 26, por favor. Dice: comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, ¿quién es? Priscila y Aquila, nuestra pareja de hoy. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, ¿qué vemos? Una pareja que estaba en el servicio. No dice que pasaban casualmente, estaban atentos. Y Apolos fue a la sinagoga a compartir ¿con quiénes? Con los judíos, ¿no es cierto? Porque ellos eran los que entraban primordialmente en la sinagoga. Y Priscila y Aquila, al escuchar a Apolos, acaba el compartimiento, se acercan a él y lo llevan en privado. Ellos no dicen: un ratito, nosotros somos los maestros, por favor, danos el micrófono, danos el lugar, vamos a enseñarte delante de todos. No, lo hicieron como debe hacerse, en privado. Y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué quiere decir? Complementaron lo que él tenía. Y Apolos lo recibió. Porque podía haber sido rebelde, ¿no ve? Hubiera dicho: no, yo ya tengo mi título de apóstol. Tengo una gira que estoy cumpliendo por el mundo, déjenme nomás. No, él escuchó atentamente. Y vamos al verso 27, por favor. Queriendo él pasar, dice acá, ya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiese, y llegando allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Ya vemos el fruto. Apolos era ya elocuente y poderoso y creció. ¿Cómo lo hizo el Señor? Utilizando una pareja obediente. Una pareja que tomó lo de Génesis y no lo distorsionó, pese a los factores externos. Todos, estimadas hermanas y hermanos, somos capísimos para echar la culpa al empedrado, ¿no es cierto? Todo el tiempo decimos: no, pero es que yo necesito hacer esto. Hermano, ¿cuándo te vas a animar a hacer? Es que no puedo por ahora, no me alcanza el tiempo, no me alcanza el dinero. Yo no me imagino a Priscila y Aquila en esa posición, no me imagino. La palabra los muestra obedientes, fervorosos, predispuestos a la obra todo el tiempo. Y como hemos leído, ellos trabajaban, no había pretexto, ¿no es cierto? Vamos a, por favor, irnos ahora al libro de Romanos, capítulo 16. Solo vamos a leer el verso 3. Romanos, capítulo 16, verso 3. Quien lo tiene, diga amén. Amén, muy bien, perfecto. Leemos entonces. Romanos 16, 3. ¿Qué dice la palabra? Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Vamos a ver unos saludos que le da Pablo, no solamente a ellos, sino a varias personas,
pero hace énfasis en la palabra mis colaboradores. Pablo tuvo muchos colaboradores mientras estaba haciendo la obra, pero tenía un cariño especial por esta pareja. Y vamos a ver por qué. Vámonos por favor a 2 de Timoteo 4:19. 2 de Timoteo 4:19. ¿Qué dice la palabra del Señor? Saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onésforo. Otra vez, saludos, pero sobre todo hace énfasis en saludar a Priscila y Aquila. Ese Prisca es un error, que está en varios textos, ¿no es cierto? En las Biblias de los celulares también está ese error. Pero en lo impreso dice el nombre de Priscila. Pablo, antes de ser Pablo, ¿no? Antes de cambiar inclusive de nombre, era una persona arrogante. Él estaba a cargo de un trabajo muy, muy complejo, entonces tenía un carácter feo. ¿Cuántos de nosotros cuando vamos a hacer un trámite, vamos al banco, a hacer cualquier cosa, o vamos al mercado inclusive, nos encontramos con un carácter así que ni siquiera nos responde el saludo, ¿no? Y eso se está dando frecuentemente. Pablo era así, pero cuando ya el Señor lo transformó, cambió totalmente. Y los saludos que manda siempre la pone a Priscila antes. Muchas personas dicen, seguramente Priscila llevaba la batuta. Yo no lo puedo afirmar o negar, pero para mí es la cortesía que el Espíritu Santo puso en Pablo. De ser una persona que mataba, ejecutaba, mandaba matar, se convirtió en un varón educado, tierno, cariñoso. Lo que Dios quiere que todos los varones seamos en una medida, porque sabe que no vamos a llegar a la perfección, pero quiere el Señor que tengamos estos rasgos. Por lo menos los busquemos como varones. Amén. Ahora nos vamos, por favor, a Proverbios 3:9. Vamos a ver una palabra muy interesante. Proverbios 3:9. ¿Qué dice la palabra del Señor? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Priscila y Aquila, lo primero que vimos cuando se conocieron con Pablo, abrieron ellos las puertas de su casa. ¿No es cierto? Nosotros a veces tenemos dudas, muchísimas dudas acerca de abrir nuestro hogar a alguien. Puede que tengamos el hábito de hacerlo con familiares y amigos, pero ¿qué pasa con hermanos? ¿Lo hacemos? Acá la palabra del Señor en Proverbios nos exhorta y nos dice, honra al Señor con tus bienes. Yo sé que va a venir una duda y muchas personas van a decirme, hermano Víctor, yo no tengo muchos bienes. Es más, soy inquilino, soy anticrecista, por mi trabajo viajo, no tengo muchas cosas. No es impedimento. No es impedimento porque la ley, así seamos inquilinos o anticrecistas, nos confiere un derecho de uso y disposición. Podemos hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no nos han enseñado. No nos han enseñado a que en la palabra del Señor está escrito que debemos abrir nuestro hogar para nuestros hermanos. Y tenemos tantos dones y talentos positivos que podemos compartir y están ahí a la espera de que tomemos la decisión. Priscila y Aquila no eran poderosos, por si acaso. No eran superhéroes, no eran políticos, ¿no? Mentados, no, eran personas sencillas,
Lo único que hicieron bien desde el principio, decidieron obedecer al Señor. Eso es lo que sí trae de parte del Señor los resultados que vemos en su palabra. Entonces, queremos alentarnos esta mañana a poder entender de diferente manera lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Por favor, acompáñenme a 2 de Timoteo nuevamente. Vamos a ir al capítulo 3. Y vamos a leer los versos 16 y 17. ¿Qué dice la palabra del Señor? Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Actualmente, queridas hermanas y hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos. Alguna vez ya les dije, estamos viviendo tal vez los tiempos donde la maldad está creciendo, pero son tiempos muy peligrosos. ¿Por qué? Porque hay doctrinas que están suprimiendo palabra del Señor. Están cambiando textos por comodidad, supuestamente. Tenemos que tener cuidado. La palabra dice que toda la escritura es útil, toda. Muchas veces nosotros sufrimos incomodidad acerca de algo que alguien nos comparte, ¿no es cierto? Y decimos, esto ya no quiero escucharlo. Y casualmente alguien viene con una versión y te dice, hermana, hermano, mira, no dice así, dice de esta otra manera. Yo abrazo fácilmente la nueva versión. ¿Por qué? Porque es cómodo, porque no me lastima, no me ofende. Entonces tenemos que entender que el camino del creyente no va a ser fácil. No va a ser fácil. No podemos buscar comodidad. Peor aún en las traducciones. Estamos corriendo más riesgo del cimiento que Dios quiere que tengamos. La palabra que dice es como espada de doble filo. Yo sé que muchos acá tenemos que, a veces, por diferentes circunstancias, sobre todo las mujeres, son muy diestras para la cocina, ¿no es cierto? Y picamos, ¿no? Las verduritas, zanahorias, lo que sea. ¿Se imaginan que ese cuchillo tenga doble filo, arriba y abajo? Y que nosotros tenemos que apoyar, ¿se imaginan? ¿Se imaginan la herida que nos haríamos? Eso es la palabra. Así es la palabra. No está hecha para nuestro agrado en todo. Fundamentalmente la palabra de Dios debe destruir la parte carnal en nosotros. De a poco. El Señor no es a espadazo chino, no, de a poco. Pero si nosotros tenemos esa mala idea de que el Señor se va a adecuar a nuestro gusto, se va a adecuar a nuestra realidad, porque yo sufro, porque yo no tengo esto, porque a mí me ha pasado esto, he tenido una infancia dura, una juventud horrorosa, esto me han hecho. No, no es así, hermanos. Ahí tenemos que poner un alto y orar para dar gracias al Señor por lo que hemos vivido. Quien susurra ese tipo de cosas es Satanás. Tan tremendo es Satanás que eso hizo con nuestro Señor Jesucristo. En la tentación no le mostró lo duro que es la palabra, ¿no es cierto? Le dijo, ¿quieres riquezas? Las puedes tener. ¿Quieres fama? Las puedes tener. Mucha gente, muchos hermanos, hemos crecido con una mentalidad distorsionada que la palabra de Dios va a resolver todos nuestros problemas y nos va a dar todos nuestros caprichos. Tenemos que ya cambiar. Y eso va a dar fruto en nuestra vida. Como les digo, si empezamos a tener comunión, va a dar fruto. Un aspecto muy importante de la vida de Priscila y Aquila
No solamente es que ellos servían, eran colaboradores, sino que habían decidido establecer una iglesia en su casa. Y muchos pensarán y dirán, creo que eso es de ustedes. Creo que aquí es la primera vez que he escuchado eso. Y entonces vamos a ver en la palabra del Señor que eso no había sido así. Priscila y Aquila no tenían la obligación de tener que establecer una iglesia en su casa, pero lo hicieron. Quiero que me acompañen, por favor, a Primera de Corintios, al capítulo 16. Vamos a leer del 19 al 21. Primera de Corintios, capítulo 16. Y leemos del 19 al 21. ¿Qué dice la palabra del Señor? Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. ¿Qué más dice? Con la iglesia, ¿dónde está? ¿Qué les parece? El resultado de una pareja que aceptó no cuestionar desde el Génesis hasta donde ellos conocían de obedecer, les llevó a tener una iglesia en su casa. Y muchos van a decir, está mal esa tu traducción. No dice así. ¿Cómo va a haber una iglesia en una casa? Sí lo puede haber. Sí lo puede haber. Y es algo de muchísima bendición. Leemos el siguiente verso, por favor, querido Ale. ¿Qué dice? Los saludan todos los hermanos, dice saludaos los unos a los otros con ósculo santo. ¿Qué es el ósculo? ¿Sabe? Un besito, ¿no es cierto? Nadie saluda a otra persona de besos si no le conoce. Entonces, queridos hermanos, el hecho de abrir un espacio en nuestro hogar y de procurar la comunión los unos con los otros, nos va a dar intimidad. ¿Creen que tenemos todavía unos 20 años para esto? Ya no tenemos tiempo. El tiempo se agotó. El tiempo cada vez es más escaso y les queremos animar a que podamos tener esta comunión los unos con los otros. Que entendamos que lo que el Señor pone en su palabra para nosotros no es una sugerencia, no es si te da el tiempo, tenemos que hacerlo. ¿Dónde empieza? En nuestra decisión y en nuestro corazón. ¿No es cierto? Aquila y Priscila lo decidieron desde un principio. Después, más adelante, fueron establecidos en Éfeso para que puedan seguir con la obra. Y estas iglesias que ahora estamos recibiendo el compartimiento, acá los domingos, y las cartas también que ha escrito Pablo, no eran lugares fáciles. Primero eran lugares muy difíciles de acceder. Y estaban bajo gobiernos que no conocían a Cristo. Nosotros acá no tenemos nada en contra para empezar a tener comunión entre nosotros, intimidad entre nosotros. Yo quisiera saber el nombre de cada uno de ustedes, no lo sé. Voy a empezar a aprenderme los nombres, a tenerlos, ya no solamente como una cara conocida, sino como alguien que yo sé dónde vive, qué hace, qué necesita, qué puedo hacer yo. Saben, lo lindo de la vida en comunión es que un día somos de bendición para otras personas, pero lo más hermoso es que un día esas personas van a ser de bendición a nuestras vidas. Es algo de ida y vuelta. Y en la vida, en el Señor, esto es todo el tiempo. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a orar para dar gracias
por este tiempo que hemos compartido la palabra del Señor. Padre bendito, hemos recibido tu palabra con agrado en nuestro corazón. Tenemos aún muchas interrogantes, pero queremos que tú nos ayudes, Señor. Queremos disponer nuestro corazón y nuestra mente a recibir la instrucción de tu Espíritu Santo. Queremos darte gracias el día de hoy por todo lo que has hecho en nuestra vida. Queremos también cantarte acerca de lo que creemos en esta mañana. Queremos agradecerte porque podemos todavía compartir tu palabra de una manera abierta, de una manera que nos edifica. Queremos agradecerte por esto y vamos a cantarte, Señor, vamos a declararte que somos tu pueblo.